Fijarse en otras cosas, mirar hacia otros lugares, acercarse a otras ideas, ver la belleza en lo propio. Ver lo que otros no ven. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia numeral Tengo una película. Les agradecemos que nos estén acompañando desde donde estén. Yo soy Tita Flores, subdirectora de formación en Proimágenes Colombia, y me acompaña Laura Londoño, intérprete de lengua de señas colombianas de FENASCOL. Con nosotros también estará, les adelanto, Gilbert, haciendo el relevo de la interpretación de lengua de señas para todas las personas usuarias de esta lengua que les interese ver esta conferencia en este momento y más adelante. También le quiero agradecer a todo el equipo que está tras bambalinas haciendo posible esta transmisión. Quiero agradecerle a Arnei, a Omar, a Hoffen y a Carolina. Y por supuesto le quiero agradecer a la persona que aceptó la invitación para hacer esta conferencia y otra que vamos a tener el próximo miércoles a esta misma hora, sobre un tema muy importante que nos concierne a muchos en este momento, y es la distribución de cortometrajes. Con nosotros vamos a tener a Daniel Mateo Vallejo, quien además de ser nuestro conferencista de hoy, es evaluador de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y esa es una de las razones por la que nos está aquí acompañando. Mateo es comunicador audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia. Él también es docente de narrativa audiovisual y de distribución y curaduría. Él hace parte del colectivo Sin Espécimen, es fundador de este colectivo y allí ha trabajado como director, como guionista y productor, y además está a cargo del proyecto de distribución Sin Espécimen Distribuye. Yo nuevamente agradezco que haya aceptado, Mateo, nuestra invitación y que nos vaya a compartir mucho de su experiencia y de su conocimiento acerca de la distribución de cortometrajes. Entonces, muchas gracias, buenas tardes y te doy la palabra. Hola Tita, bueno, nada, muchas gracias por la introducción. Obviamente quiero agradecerle al equipo de Proimágenes por este voto de confianza frente al ejercicio que he estado haciendo desde la distribución de cortometrajes específicamente, y a Laura y a Gilbert por acompañar también esta sesión para que pueda llegar a muchas más personas que les interese este tema apasionante y retador también. Sin más preámbulo, pues la idea es como compartir con las personas que estén conectadas un poco lo que ha sido el camino y los aprendizajes hasta el momento en la distribución de cortometrajes para festivales de cine específicamente. Desde 2019 con mi proyecto de grado pues como comencé a hacerlo, pero pues también vale la pena aclarar que, como lo mencionó Tita también, esta conferencia, por así decirlo, está dividida en dos partes. La parte 1 se va a concentrar como en el ABC para la distribución autogestionada, es decir, que para todas las personas que todavía tengan inquietudes o se estén interesando por representar su cortometraje ante el panorama de festivales, pues hoy vamos a estar abordando muchas reflexiones y muchas tareas que empiezan a suceder para que sea posible que los cortos pues luego estén exhibiéndose en estas ventanas tan especiales como lo son los festivales de cine. Entonces, vamos a estar como reflexionando desde el inicio en por qué no estamos pensando la distribución desde el desarrollo de los proyectos. Luego vamos a ver también cómo debería configurarse el material de prensa o el press kit de nuestros cortometrajes. Y esto se conecta a su vez con las plataformas para envíos de festivales, y pues el hecho de lo que vamos a revisar tendrá mucho sentido pues como cuando empecemos también a conocer mucho como este entorno y sus estructuras. También vamos a abordar el tema del fee waiver, que pues es clave, digamos, para considerar la reducción de costos en la distribución de nuestras películas. También conversaremos un poco acerca del DCP y los exportes, algunos consejos. Luego pasaremos también como a ver el panorama de los costos generales
por año de distribución, y al final pues como que podemos cerrar con otras reflexiones pues respecto a las implicaciones de tener un cortometraje y quererlo distribuir. Ya la segunda parte se va a enfocar específicamente en que pues una vez tengamos como todos los elementos finalizados y al día, pues entonces pasaríamos ya también a explorar esas herramientas para navegar y hacer pues como la mejor ruta de distribución y su ejecución. Que esto sucedería el próximo miércoles 25 a la misma hora, a las 3:30 de la tarde. Entonces, para comenzar, creo que es importante retomar un poco de ese momento inicial en el que yo pues terminé relacionándome mucho más con la distribución de las obras, ¿cierto? Como lo mencionaba Tita también, pues yo soy cofundador, qué pena, soy cofundador del colectivo Cine Specimen, que desde el 2019 pues viene en sus actividades de realización cinematográfica. Y una vez yo culmino mi proyecto de grado en el 2018, pues entonces me pregunto de qué manera poder lograr que este proyecto en el que se pone tanto esmero y tanto esfuerzo pues tenga esa continuidad por fuera de las aulas y por fuera del entorno académico. Entonces es ahí cuando yo me acerco a una distribuidora internacional que se llama Marvin & Wayne y les doy a considerar mi proyecto. En ese momento ellos, por ejemplo, me cuentan que ya tienen cerrado su catálogo para el año en el que los busco, y pues de alguna manera yo sentía muy latente ese interés por que no fuera pues como la excusa o la razón para que el corto pues no se moviera como con la misma intensidad. Obviamente saliendo de la universidad pues como que conozco un poco los festivales, un poco los entornos, pero digamos que pues, lo más general o lo más relevante que uno como estudiante puede conocer. Y para ese momento una compañera de la universidad que se va a hacer una maestría a Francia queda a cargo de la ejecución de las inscripciones a festivales de la obra. Sin embargo, yo empiezo ahí a reconocer que yo en ningún momento suelto o me desconecto como de esa gestión, y pues acompaño a esta compañera a estar como inscribiendo o al menos identificando festivales que van abriendo su convocatoria paralelo pues como a este momento en el que queda terminada las zonas grises, que es mi proyecto de grado. Entonces ahí comienzan a ocurrir muchas cosas, y lo primero es como empezar a crear una base de datos de esos festivales que están abiertos, ¿cierto? Y pues para comenzar como esta conferencia también, yo algo que quiero como plantear es que justamente es este el momento cuando las obras están terminadas o terminándose, en el que estamos ya sentándonos a pensar seriamente en la distribución de estas obras, pero empiezan a implicarse otras necesidades u otros elementos que muchas veces no estamos considerando. Entonces por eso quería como también rescatar esa pregunta que planteo en la presentación, y es ¿por qué es un asunto que debe plantearse desde el desarrollo? Y pues justamente desde el 2019 hasta el día de hoy, pues una de las cosas que he entendido es que pues es importantísimo contar con un presupuesto para esta etapa, ¿cierto? Muchas veces dejamos que la distribución también esté como ligada o limitada por las posibilidades que nos dé o el bolsillo propio o los recursos que se puedan conseguir a partir de que ya hayamos invertido hasta la postproducción de nuestras obras, y eso de alguna manera va a empezar también a condicionar mucho las oportunidades o las posibilidades que nuestras películas pueden encontrar en el panorama no solo nacional sino internacional. La otra es que también estamos perdiendo de vista que desde el desarrollo, así como nosotros planteamos una nota de dirección, unas propuestas por departamentos, la distribución también puede empezar a ser pensada desde su cara más promocional, ¿cierto? Como cuáles son los elementos con los que luego vamos a dar a conocer nuestra película, cómo vamos a hacer que nuestra película llegue con un impacto
a darle la cara como a un comité de selección, a un comité que filtra antes de una selección, ¿cierto? Entonces también, si ustedes como que pueden ver en la presentación, entre el 2018 y el 2022, nada más algo tan sencillo como generar el póster de la película, pues refleja de alguna forma un poquito de madurez, porque no se trata solo de, bueno, tengo una foto de mi película y le pongo su título y le pongo los créditos y los logos, sino que también la línea gráfica de mi cortometraje se puede ver permeada por el trabajo de desarrollo y de conceptualización que se viene desarrollando con el resto de departamentos, ¿cierto? Digamos que desde el desarrollo uno está pensando en la distribución, porque también uno toma decisiones frente a cómo quiero hacer mi película y a quiénes quiero relacionar o con quiénes me quiero implicar para la realización de esta película. Entonces, uno en el desarrollo, cuando piensa, por ejemplo, en una coproducción, que no suele ser o es como no es tan común para el desarrollo de cortometrajes, pues finalmente esas son estrategias que también luego van a impactar en sus resultados, posiblemente en la ruta de distribución. Y asimismo, pues también hay que entender si queremos acercarnos a una distribuidora internacional, a una distribuidora nacional, porque luego entonces estas serían como las empresas o los servicios que nos ayudan a generar esa ruta de distribución. Y si no, entonces pues también nosotros tenemos que tener claros desde el desarrollo cuáles son esas ambiciones o cuáles son esos objetivos frente a la exhibición de nuestra película una vez esté terminadas, pues porque ahí las apuestas creativas, técnicas, pues también van dirigidas a que pues sea efectiva como su presencia en algún festival puntual que nos interese, ya sea por su editorial o por su prestigio o por su trayectoria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que es supremamente importante como reflexionar al respecto, y también es muy importante tener claridad de qué película tenemos y pues cuál es su posición ante el mundo, ¿cierto? Entonces yo siempre, o a mí me gusta mucho como iniciar estas charlas también como compartiendo algunos elementos que he ido encontrando en el camino, con los cuales también a veces he tenido como mi postura, porque pues también sé qué implica cada uno de estos elementos. Pero yo recuerdo mucho el año pasado cuando recibí el correo de Sundance, intentando, pues quería saber si podían considerar una obra que recién entraba al catálogo de distribución que tengo actualmente, y ellos me responden que para ese año ya habían recibido más de 12,000 cortometrajes. Entonces, fíjense que este es un volumen de obras que están buscando exactamente lo mismo que nosotros una vez tenemos las películas terminadas, ¿cierto? Y es decir, bueno, yo quiero empezar por un festival con trayectoria, con reconocimiento, pero entonces me tengo que, no sé, digamos, pelear un cupo en el proceso de selección o de curaduría, que seguramente va a ser el 1 o el 2% de ese volumen de películas que se presentan, las que queden en la selección oficial de este festival, y de repente pues se vuelve un panorama muy desalentador, ¿no? Como bueno, y entonces ¿cómo lograr que nuestra película pues sea finalmente una de esas obras seleccionadas? Entonces hay buenas reflexiones. Bogo Shorts en algún momento compartió como un artículo en el que estaban como sugiriendo una duración que fuera clave para uno como propiciar justamente la presencia o la selección de nuestra película basada en su duración, ¿cierto? Pero pues finalmente el cine se basa en apuestas, en miradas, en voces netamente personales y con unas ambiciones artísticas de por medio. Entonces también es bueno entender que la distribución se tiene que pensar desde el desarrollo, porque justamente hay que llegar con mucha claridad a abrazar el resultado y la apuesta final de nuestras películas ante este panorama que, reitero, suele ser bastante desalentador, ¿cierto? Entonces, como pueden ver abajo, hay unas condiciones generales de participación del Festival FICUNAM, en donde, en contraste con estas sugerencias estándares internacionales,
pues es un festival que justamente está abierto a recibir obras que a partir de los 25 minutos, de alguna forma también suele ser excluyente, porque entonces obras menores a esa duración en este festival pues no podrían ser consideradas bajo su reglamento, pero como pueden ver pues existen festivales que quizá te ponen un límite a los 15 minutos de duración, pero hay otros que a partir del 25 están interesados en ver tu obra y exhibirla para su público nicho, ¿cierto? Entonces también es súper importante pues que siempre nos sentemos a tener muy clara cuál es esa película y cuál entonces sería la ruta ideal o la ruta propicia para digamos que empezará el proceso de consideración, que no siempre va a ser entre 12.000 cortometrajes, a veces puede ser entre 200, a veces puede ser entre 2.000, pero que pues siempre va a estar entrando con un montón más de obras que están también pues buscando ser consideradas. Entonces, digamos que otro asunto que no podemos perder de vista, que tiene que ver mucho con esto que acabo de mencionarles, pues es sabernos parar ante este panorama y tomar decisiones para empezar como a forjar ese camino que se va a ejecutar, digámoslo, desde que ya la película se está realizando hasta el momento en que la finalicemos por postproducción. Entonces, digamos que, por ejemplo, en el caso de las zonas grises, fue un proyecto que hice como proyecto de grado de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y en ese momento pues no tuve ni los recursos ni la oportunidad para, digamos, entregarle mi película o confiársela a una distribuidora para que la representara ante los festivales, pues que era el circuito que me interesaba iniciar con esta película. Entonces, durante esos 2 años más o menos de vigencia que tiene el corto, pues fueron sucediendo unos resultados. Las zonas grises es una película que más o menos logró más de 14 festivales, estrenó internacionalmente en Tel Aviv, en el festival más grande de escuelas de cine que se llama el Tel Aviv Student Film Festival. Pero entonces a lo que voy es que cuando uno tiene una película, pues también empieza a pensar y a tomar decisiones frente a la manera en que se quiere ejecutar su distribución. Entonces hay varias opciones y es, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cortometraje y estamos considerando una opción de coproducción, incluso nacional, no tiene que ser solamente internacional, sino que pues queremos acompañarnos de la experiencia y la trayectoria de otras empresas o colectivos en el país, pues entonces también hay que entender que estas empresas o estos colectivos, si ya tienen una trayectoria, seguramente han tenido unas participaciones en el panorama de los festivales, que de alguna manera eso puede sumar como detalle que le da un respaldo a nuestras películas que se están produciendo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si Monociclo tuvo Los Nadie en el Festival de Venecia, en la sección de la Semana de la Crítica de Venecia, pues seguramente si Monociclo llegase a acercarse con una nueva obra, sea cortometraje o película, alguno de sus programadores o al festival en general, pues de alguna forma la presencia o participación de Monociclo con las películas previamente en ese festival pueden generar también como este puente con el festival, donde los programadores digan, bueno, tal vez me interese ver qué es lo nuevo de Monociclo y que en esa situación, digamos, llegue tu cortometraje, ¿cierto?, a la consideración. O si queremos irnos y hacer efectivamente una autogestión en la distribución, pues podemos también acudir a los festivales directamente y pues cumplir con las inscripciones a través de las plataformas o digamos que pues también contactándolo, conociendo a sus programadores o a sus representantes en eventos de mercado, en otros festivales, etcétera, etcétera. Y pues finalmente, y pues lo ideal sería siempre acercarnos como a distribuidoras que como pueden ustedes ver, pues hay algunas que son internacionales como Marvin & Wade o Lightson, o por ejemplo hay unas emergentes como Materia Sensible que se están especializando en acompañar la distribución de cortometrajes en el país. Entonces también es algo como importante reconocer y es como que también va creciendo el abanico de posibilidades con las que nosotros pues podemos finalmente decidir cómo
emprender este camino tan retador. Entonces, luego de esta introducción, pues ya me gustaría empezar a detenernos ítem por ítem, o pues digamos que en cada asunto, y yo les invitaría a que si están pues atentos a la conferencia, en cualquier momento que les surja una idea la puedan como compartir con el equipo de Proimágenes que va a estar ahí pendiente, para que pues esta conferencia sea paralela a sus inquietudes y puedan estar tomando notas o aclarando dudas que surjan en el camino, ¿sí? Entonces, lo primero, entendiendo la importancia de generar un buen material de prensa o de promoción o el press kit para nuestra película, es como, pues, primero conocer esa lista de elementos que recomiendo que contemos con ellos, como la ficha técnica, ¿cierto? Es decir, la ficha técnica abarca desde la sinopsis, sinopsis corta, sinopsis larga, la lista de créditos del equipo, el perfil de la producción, el perfil de la dirección. Todos estos elementos hacen parte de la información técnica de nuestro cortometraje, y lo más recomendado es que esa información siempre la tengamos en las versiones de español y de inglés. Es muy importante que ahora todo nuestro contenido de información y de textos pues se pueda como consultar y esté disponible en nuestro idioma original, pero también pues como el idioma universal, por temas de acceso y pues de facilitar su pues, entendimiento con el resto del mundo, ¿cierto? Entonces es muy importante, porque digamos que si no empezamos desde el inicio a tener esta disposición, muchas veces van a llegar las solicitudes con muy poco tiempo de plazo, en el que nos va pues como a tocar correr para tener esos materiales listos y no perdernos la oportunidad de participar o de mantener una selección, etc. Entonces, la información técnica siempre la recomiendo como traducida al inglés, y en diferentes versiones, es decir, pueden tener una sinopsis corta y una sinopsis larga. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las plataformas te lo van a solicitar de esta manera, entonces para que no tengas que estar como reeditando sobre el momento en el que estás generando o diligenciando algún formulario, pues puede que ya simplemente vayas como a tu documento base y elijas si la corta, la mediana o la larga, porque pues igual van a ir dándose cuenta que en cada formulario las condiciones van cambiando. Entonces, eso es como algo que pueden ir como almacenando en el press kit, y pues importante que siempre esté en el idioma original, que en nuestro caso es español, y al inglés. Luego con el póster, entonces una vez finalizamos como el diseño del póster, tenemos ya toda la información con créditos, logos, etcétera. Es muy importante que al press kit tengamos siempre el acceso para dos versiones del póster: la versión para la web, que se trabajaría en colores RGB, que sería una versión más liviana, idealmente que no pese más de 2 megas este archivo, y la versión para impresión, que sería pues la versión CMYK, porque muchas veces los festivales, especialmente como los de mayor trayectoria, van tanto a tener presencia de tu corto en catálogos digitales, pero también estos catálogos se pueden imprimir, o por ejemplo hacen un hall de exhibición de los póster. Entonces sería importantísimo que siempre tengamos las dos versiones para que se acomoden como a las condiciones ideales para cada situación, ¿cierto? Es decir, que si van a imprimir tu póster, o si van a imprimir la sección de cortometrajes y va a estar un frame de tu corto, o tu fotografía, dirección o producción, y demás asuntos gráficos, pues que se puedan ir como en la mejor calidad posible, según el formato en el que se soporte. Y lo mismo para los fotogramas de la película. Es muy importante que mantengamos las versiones RGB y CMYK, para, pues, digamos, adaptarnos a lo mejor. Digamos, en temas promocionales, pues es mejor trabajar con imágenes que no pesen tanto, que cuando vayamos a exportar estos formatos, pues como que sean más amigables, que no ocupen mucho espacio si van para un sitio web,
o que se puedan transferir rápidamente, etcétera, etcétera. Sí, pues es bueno tener un material de cámaras para la parte promocional. Un detrás de cámaras pueden ser videos o fotografía, eso pues ya se puede adaptar según las necesidades de cada equipo. Las fotos de dirección, también tener una versión liviana y una versión impresa, al igual que las fotos de producción. Y esto no es tanto por capricho, sino que en el camino me he dado cuenta que muchas plataformas que están para la subida de los materiales, pues te van a empezar a decir, a esta plataforma o para este festival te vamos a recibir fotos que no pesen más de 1 mega, o te vamos a recibir fotos hasta 5 megas, etcétera, etcétera. Y como son a veces formularios un poco extensos, pues la tarea de suministrar la información se puede volver dispendiosa si no tenemos a la mano las diferentes opciones para, digamos, agilizar este proceso. Frente a los subtítulos, yo recomiendo mucho que cuando ya estemos cerrando nuestro press kit para empezar la distribución, ya contemos con los subtítulos en inglés. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque es el idioma universal y es como básicamente digamos, uno de los elementos que nos van a pedir sí o sí a la hora de que un comité seleccionador se encuentre con nuestra película. Entonces, digamos que ese sería un rubro a presupuestar inmediatamente y a pedirle, pues, o a adquirir el servicio para que nos hagan la traducción de nuestra lista de diálogos, porque pues también son materiales que se pueden aplicar al tráiler y al screener, que ya vamos a ir hablando de eso en unos minutos. Entonces el tráiler espera hasta que Gilbert pueda comenzar para continuar. Listo. Vale. Gracias, Laura, y bienvenido, Gilbert. Entonces, les decía, para el tráiler la idea es que sea una pieza que se maneje como en versión HD. También se podría manejar un DCP, pero pues en el caso de los cortometrajes no es tan indispensable. La idea es que este tráiler, pues si pueden manejar un formato único, tenga incrustados los subtítulos en inglés, porque así pues el tráiler va a funcionar tanto para nuestro país o para nuestra región latinoamericana, como también para el resto de los continentes y países que lleguen a acercarse a nuestra pieza promocional. La lista de los diálogos puede ser uno de los elementos como menos obligatorios, pero siempre va a llegar un momento en el que un festival te lo pida. Digamos, un festival en Asia, entonces ellos te van a decir, nosotros podemos generar los subtítulos para esta película, pero nos encantaría contar con la lista de diálogos, que si no la tienen en inglés, entonces al menos que nos la regalen traducida al inglés. Entonces por eso es importante que en ese press kit de una vez nos vayamos con la lista de diálogos también traducida al inglés. Y obviamente pues en nuestro idioma. Y hay otro asunto que se conecta mucho también con la promoción de nuestros cortos a medida que van como iniciando su ruta de distribución por el lado de la promoción, y es como contar con esa línea tipográfica que se define para el cortometraje. Es decir, si mi cortometraje pues está, digamos, cobijado por un género del cine y bajo esta premisa definimos una tipografía, un estilo gráfico para todo lo textual, entonces sería muy bueno contar con esos formatos, tanto en el formato propio de las fuentes como también imágenes PNG con el título de nuestra película para que se pueda adaptar a otras diferentes piezas, y pues más adelante les voy a dar un ejemplo de esto. Y también es muy importante, similar al tráiler, tener la copia de nuestro corto para efectos de visualización, pero pues este asunto también lo voy a abordar concretamente en la siguiente presentación. Entonces, ¿qué pasa con el screener o con la copia de visualización de nuestro cortometraje? Pues resulta que como nuestro corto debe montarse a diferentes plataformas y los festivales te van a pedir que esa copia de tu corto esté disponible para ser descargada en cualquier momento por algún miembro del comité de selección, pues entonces es importante proteger esa copia de nuestro video de, pues, digamos, la piratería o cualquier otro asunto de índole fraudulenta.
a la que puede estar expuesto el archivo original de la película, ¿cierto? Es decir, si nosotros montamos nuestro cortometraje en cualquier plataforma o vamos a hacer el envío solo para efectos de visualización, pero tiene la opción de descarga, que es como suelen pedirla, pues entonces nuestro corto es susceptible de que cualquier persona en el mundo descargue al menos su versión HD original, es decir, una copia limpia. Entonces se recomienda mucho para asuntos de visualización en la distribución, proteger nuestros cortometrajes con una marca de agua que puede estar al 30% de opacidad y que bloquee algunos puntos claves de la imagen sin volverse muy distractor, un elemento muy distractor, para que pues si en algún caso quieren piratear nuestra película, pues tengan que hacer un corte muy extraño en el aspecto de la imagen, ¿cierto? Y un asunto igual o aún más importante es que el screener también obligatoriamente debe llevar insertos los subtítulos en la imagen, los subtítulos al inglés. ¿Por qué? Porque digamos que si hay una persona que no conoce la dinámica de proyectar en VLC, de reproducir nuestro corto en VLC, anclándole el archivo SRT de los subtítulos, entonces esta persona se puede estar viendo nuestro cortometraje sin los subtítulos y quizá el hecho de no haber entendido ni pío de lo que se hablaba en este corto sea su razón para no permitirnos avanzar en el proceso de selección. Y estas situaciones se pueden dar en este proceso, así que lo ideal es siempre dar como garantías del mínimo de entendimiento con nuestras películas. Así que para el asunto de visualización, que no estoy hablando de la copia de proyección, para el asunto de visualización, pues es indispensable que siempre estén acompañados en la imagen y sin depender de softwares como VLC, de los subtítulos en inglés, ¿cierto? Esta copia puede ser tranquilamente HD, no necesita ser un ProRes, no necesita pesar más de 2 gigas o 1 giga aproximadamente, porque como les digo, solo es para efectos de previsualización y proceso de selección. Y si la vamos a almacenar en la plataforma de Vimeo, entonces también es muy importante que si estamos pagándole una membresía a este sistema, que solo con membresías podemos tener la opción de descarga, esta opción esté siempre habilitada, porque digamos que si tenemos en alguna de nuestras plataformas montado el corto a través de un enlace de Vimeo y por alguna razón en la plataforma no se puede reproducir, algún problema técnico, pues ellos pueden descargarlo desde la plataforma de Vimeo y verlo desde sus computadores o en sus casas, ¿cierto? Entonces, que quede súper claro con el tema del screener. El screener no es una copia de proyección y no debería ser nunca una copia de proyección, que esto aplica también para los festivales, pues porque esta copia solo existe por razones de visualización y el debido proceso en la curaduría para dar con una selección oficial, ¿cierto? Digamos que si proyectamos un corto con las marcas de agua, pues va a ser un elemento distractor en la película y pues para el pacto poético entre el público y la obra. Avanzando con el tema, entonces aquí pues tengo una breve muestra de lo que pues se puede reflejar con un press kit, digamos ya pensado desde el concepto del cortometraje, apropiándose de las apuestas artísticas, haciendo uso, por ejemplo, de la decisión de la fuente del cortometraje, que puede luego derivarse para hacer, por ejemplo, en este caso, la portada del video en Vimeo, ¿cierto? Tener las imágenes con una buena resolución, tener alrededor de unas 20 opciones de imágenes para poder aprovecharlo al máximo, porque como van a ir viendo, pues estos son como los usos o las aplicaciones de un press kit en el recorrido de nuestras obras por los festivales y sus plataformas, ¿cierto? Entonces, normalmente un corto seleccionado pues va a estar presente en las páginas de cada festival o en sus redes sociales, entonces es importante que las imágenes sean llamativas, las imágenes tengan un buen impacto a nivel estético, también incluso para hacer como el primer momento o el primer clic de enganche con alguien que pueda interesarse en tu obra, ¿cierto? Tenemos una pregunta
Así es, Mateo. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo. Tenemos una altísima asistencia y bueno, en especial a los que nos han mandado saludos por el chat: Juan Carlos, María, Heidi, Santiago, Leonardo, David, Javier, Esmeralda, Taku Films, David también. Y la pregunta nos la manda Valentina, que dice: ¿el screener lo mandamos a festivales o solo cuando nos los pidan los jueces? En otras palabras, el que mandamos a festivales no debería tener subtítulos incrustados ni marca de agua. Gracias por la buena pregunta. Entonces, para aclarar el asunto del screener, el screener es la copia de nuestro cortometraje que siempre, siempre va a ser como el primer momento de encuentro entre los comités seleccionadores de los festivales, de las muestras, con nuestra película, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin de un screener? Simplemente que la obra se conozca y se entienda, y sobre esa visualización se tomen decisiones de selección, ¿cierto? ¿Qué pasa después? Entonces, digamos, nuestro screener protegiendo la obra con marcas de agua y manteniendo presentes los subtítulos al inglés o en cualquier otro idioma, según el festival o el país al que estemos mandando a considerar la obra que tenemos, digamos, solo va a cumplir con esta primera etapa, que es eso, darse a conocer. Una vez nuestras películas queden seleccionadas en algún festival o en alguna muestra, lo que procede ya es que el festival o la muestra solicite el archivo de proyección. Y cada festival va a tener como muy claro el formato en el que ellos prefieren exhibir tu obra. Entonces, lo que va a pasar es que, listo, con tu screener vimos tu cortometraje nos interesó, ha quedado seleccionado en nuestro festival o en nuestra muestra, y pues ahora te damos la noticia y tú tienes la obligación de hacernos llegar el formato que estaba establecido en las bases del festival. Digamos que hay festivales que prefieren el DCP porque cuentan con un buen sistema de salas de cine para la exhibición, pero hay otros festivales que de pronto no tienen ese despliegue técnico, no cuentan con estos espacios de exhibición, y son, digamos, más bien muestras o festivales que nacen de gestiones más comunitarias, que son muy valiosas, digamos, en el propósito de descentralizar la exhibición del cine, y entonces pues no cuentan con una sala de cine, pero cuentan con un auditorio y cuentan con un buen computador y un buen proyector. Entonces pues ellos no van a correr un DCP de tu película, pero sí van a correr un ProRes o un H264, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos hablando de la copia de exhibición o copia de proyección de la película, que no debería tener marcas de agua, justamente porque ya ahora sí es la proyección de tu peli, pues la imagen tiene que salir, digamos, limpia de objetos distractores. Y iba a decir algo más, pero se me acaba de escapar. Tenemos otra pregunta, entonces mientras nos la trae Tita, yo veo si me acuerdo qué más iba a decir. Muchas gracias, Mateo. Bueno, aprovecho para contarle a Vanessa Rodríguez, que nos está preguntando si la charla va a quedar grabada, que sí, esta conferencia la vamos a tener después dentro de los contenidos de la caja de herramientas, que es una sección de contenidos pedagógicos que encuentran en la página proimagenescolombia.com en la sección de formación. Pero la pregunta que te quiero hacer, Mateo, la envía Carol Mora, que dice: ¿cómo elaborar un presupuesto realista para la distribución de un cortometraje desde las etapas iniciales del proyecto? Listo. A Carol le cuento que en breve vamos a abordar eso. Pues les voy a mostrar como un desglose presupuestal, un aproximado según, digamos, la lógica de la autogestión, y lo vamos a contrastar también justamente como con las opciones que haría más bien acercarnos a distribuidoras y pues tomar decisiones de, bueno, ¿lo hago yo o busco una distribuidora para mi cortometraje? Entonces, esa pregunta queda pendiente porque la vamos a abordar más adelante en esta sesión. Y respecto a las copias de proyección, básicamente es eso.
lean las condiciones de los festivales a los que están aplicando y sepan con qué se están comprometiendo también. Porque festivales especializados en cortometraje con una buena trayectoria les van a poner en las condiciones como, bueno, si tu película queda seleccionada en nuestro cortometraje, tú te estás comprometiendo a entregarnos el formato idóneo, que es el DCP, ¿cierto? Entonces esa es una de las cosas que si ya desde el desarrollo o el cierre de la postproducción de tu corto estás pensando, pues entonces ya sabes más o menos con qué tienes que contar, y para eso pues también tiene que existir un presupuesto, porque si el día de mañana te seleccionan, no sé, en un festival internacional y te piden el DCP y te dan 10 días para entregar ese DCP, pues o te tocaría correr, prestar el dinero o conseguirlo, entonces no te da tiempo de pronto para hacer un crowdfunding o una vaca, una rifa, no sé. O si ya lo tenías previsto con tu presupuesto y pues cuentas con ese dinero, pues es simplemente como encontrar el servicio de estudio de post y que te ayuden a sacar el DCP para hacérselo llegar al festival. Entonces, por ese tema, espero haber respondido la inquietud. Y entonces, avanzando, les decía que la importancia de tener nuestro press kit siempre como lleno y cumpliendo, pues, o sea, bien conformado y cumpliendo como con estos asuntos de tenerlo traducido al inglés y conversiones para la web y para la impresión, es porque entonces la película empieza a quedar seleccionada en festivales que tienen, digamos, estos sistemas de difusión tanto digitales como físicos, y pues lo ideal es que ellos siempre cuenten con las dos opciones de este material. Perdón, es aquí. Entonces, ahí como haciendo ya una transición hacia el tema de las plataformas, entonces como pueden ver, pues tener un buen press kit también nos permite que las películas lleguen a la plataforma en donde muchos procesos de selección y de consideración se van a dar, con una buena cara de nuestras películas, ¿cierto? En el caso de tener un catálogo, que es como desde la experiencia en la que estoy hoy compartiendo, al tener un catálogo, pues entonces mis películas conversarían mucho en la forma de presentarse. Digamos que ahí hay un catálogo del año pasado, está el catálogo del año presente. Entonces, como pueden ver, pues se van identificando. Digamos que ya con 5 años de estar en el ejercicio constante de distribuir cortometrajes, pues de alguna manera cuento con la reiteración de inscripciones, entonces pues uno confía en que ya algunos festivales o algunos equipos de programación empiecen a reconocer este ejercicio, este logo, este nombre, y digamos la calidad de los proyectos que se busca representar. Entonces, aquí pues rápidamente les voy pasando algunas imágenes de por qué es importante tener un buen press kit, un press kit bien conformado, un press kit rico en opciones de imágenes. Por ejemplo, si sacamos un press kit que solo va a tener 3 frames, entonces de alguna manera cuando se acercan a nuestros proyectos se puede sentir un poco pobre en cuanto a diversidad de materiales, en cuanto a los diferentes momentos que acoge nuestra obra, etcétera, etcétera. Si no tenemos algunos de estos materiales, entonces el hecho de que el ítem o el espacio en donde debería figurar el póster o la foto de dirección o los estilos de la película esté vacío, pues también va a dejar esa sensación de caras a un equipo de un comité de selección de que puede que venga una película muy buena, pero que la primera cara y la primera impresión que le está dejando a los seleccionadores, porque ni siquiera tiene que ser el equipo que selecciona las películas para las secciones principales, sino un equipo previo que está filtrando. Imagínense el panorama de 12,000 cortometrajes y que ustedes les otorguen la tarea de verse, no sé, 500 en un mes o en 2 meses. Entonces, pues también va a llegar un momento en el que el tedio de la repetición o la falta de disposición a verse cada cortometraje y no juzgarlo por sus materiales, pues va a empezar como a sucumbir y van a decir, bueno, este me interesa más que el otro, ¿cierto? Esas cosas podrían pasar, entonces siempre es mejor adelantarnos a ese tipo de panoramas que pues no deberían de ser
no deberían de ocurrir o existir, pero que pues posiblemente en algún momento en la tarea de personas que están seleccionando y viendo un gran volumen de obras, pues empiecen a decir, bueno, primero voy a ver los que tienen mejor póster, o primero voy a ver los que se ven más profesionales, a mi parecer, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nuestro press kit refleje como el compromiso y la contundencia con la que se vino haciendo la obra ante los ojos de estas personas y estas tareas. Y como pueden ver, pues las plataformas muchas veces te van a pedir el material en inglés y también en el idioma original. Entonces, por eso es bueno que ustedes lleguen ya con ese press kit realmente listo, completo y traducido, porque si no, entonces luego les va a tocar hacer una digamos, abren el formulario de la plataforma o del formulario de inscripción y entonces te piden sinopsis en español, sinopsis en inglés y te tocaría traducirla en ese momento. Y si no tienes como buenas habilidades en el idioma, entonces te tocaría pues subirle al tiempo que estás dedicándole a la inscripción y pasar a Google Traductor, traducir la sinopsis, volver al formulario y así pues, te va pidiendo más energía y más tiempo este proceso. Bueno, vuelve Laura, bienvenida. Y digamos que ya para tocar entonces el tema de, bueno, listo, tenemos listo nuestro press kit, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, si yo estoy distribuyendo mi corto que viene, pues entonces empezamos a entrarnos en el mundo de las plataformas o en el panorama de las plataformas, que lo que hacen es facilitar ese puente entre los festivales que deciden abrir sus convocatorias a través de estos entornos digitales con nuestras películas que estamos postulando. Entonces, estas plataformas son mediadoras para hacer llegar nuestros screeners, que quede claro que lo que estamos enviando son nuestros screeners, no nuestras películas. Estos screeners los hacen llegar a los respectivos miembros que van a empezar a filtrar o a analizar las películas para tomar decisiones frente a las selecciones oficiales. Entonces, este orden de izquierda a derecha obedece un poco a las más usadas, a las más frecuentes y de pronto también a las más recientes que se están usando. Entonces tenemos Film Freeway, ¿cierto? Que es como, digamos, la plataforma que más popular está en el momento para la inscripción de cortometrajes y que de pronto facilita mucho más la tarea, pero al ser también tan grande, es una plataforma que todavía no tiene un sistema serio de filtrar festivales falsos, entonces es como muy importante que tomen nota también de esto. Hay que aprender a hacer la verificación de los festivales, no dejarnos llevar por la ansiedad de inscribir y encontrar una mayor cantidad de selecciones posibles frente a mejor tener nuestro corto en festivales serios, comprometidos con la exhibición de estas películas, etc. Luego tenemos FestHome, que está como más concentrada en Iberoamérica, Short Film Depot, que pues como nace del Festival de Clermont-Ferrand, que es el principal de cortos en el mundo, quizá la plataforma con el sistema más riguroso de verificación de los festivales. Acaba de ser reformada, también ha cambiado el sistema como de inscripciones, que lo vamos a abordar en unos minutos. Movibeta, que también, digamos, tiene un alto contenido de festivales iberoamericanos y latinoamericanos especialmente. Eventival es una plataforma que empiezo a conocer yo desde los últimos 2 años especialmente, y tiene la particularidad en la mayoría de casos que son inscripciones gratuitas, pero son formularios extensos. Entonces, pues lo ideal es que también vayan creando una cuenta en Eventival para que pues entren con sus usuarios, sus contraseñas y pues empiecen a hacer los procesos de inscripción de muchos festivales que están migrando a esta plataforma. Algunos sí cobran a través de Eventival, pero pues es una de las más recientes. Y cuando tenemos como la fortuna de hacerlo a través de Google Forms, por lo general son convocatorias que no tienen un costo, son gratuitas. Entonces, pues también aquí cobra todo el sentido del mundo que tengamos ya preparados nuestras fichas técnicas, nuestros press kit,
porque nos van a pedir subir imágenes, poner el enlace del tráiler, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto por un lado. Ahora bien, la lógica un poco de las plataformas, las principales en uso, porque luego vamos a empezar a ver que su uso implica algunos gastos, son Film Freeway, Fescom y Short Film Depot. Y digamos que estas tres plataformas, si aquí surgen inquietudes, pueden pues aprovechar y compartirlas con el equipo, que de pronto a veces esto va enredando como el entendimiento de cómo funciona. Entonces, listo, tenemos pregunta. Nos pregunta Andrés Buitrago si tienes alguna recomendación particular para aplicar a los festivales de nicho o con temática específica como fantástico, terror, LGBTIQ+, etcétera. Bueno, ese es un tema en el que nos vamos a concentrar la próxima sesión, especialmente, que es como ya cuando empezamos a hacer la ejecución de estos planes. Pero respecto a los festivales como más especializados, de nicho, con una categoría clara como puede ser mujeres directoras, comunidad LGBTIQ+, películas de género, etcétera, pues la recomendación primero es como seguir los canales como los canales donde tú te estás enterando de lo que está pasando con ese tipo de películas, ya sea justamente una distribuidora que tiene sus redes no sé, tiene su Instagram y va comunicando dónde quedan sus películas, y las distribuidoras tienen también este nicho específico. Buscar, digamos, en las páginas de los festivales sobre los que sueles estar pendiente, si tiene algún asocio con una red de festivales del mismo tipo, ahí empiezas también como a conocer ese entorno o ese ecosistema para cierto tipo de películas en específico. Y si también te topas con las páginas de colectivos, empresas o películas puntualmente que están haciendo y compartiendo su recorrido, pues la idea es que a través de estos recorridos pues tú también conozcas en qué festivales está quedando, para que tomes nota y luego pases a analizar cuál podría ser esa ruta o ese rastro que dejan las películas por el mundo de la exhibición, y así tú vas conformando, por ejemplo, un listado, una base de datos de festivales a los que tu película, si de pronto estás haciendo una película de ese mismo género o de esa misma expresión, pues como que podrías ya luego saber qué festivales son susceptibles de interesarse por lo que estás trabajando. Entonces aquí lo primero que quiero aclarar es que ustedes pueden empezar a subir su material de press-kit, sus materiales promocionales a estas plataformas, y eso no genera un costo por tenerlas ahí como almacenadas, ¿cierto? Film Freeway, Fescom y Film Freeway y Fescom te van a decir, listo, si tú ya tienes tu corto en Vimeo, que Vimeo es como la plataforma estándar por el tema de protección con contraseña, control de descarga, revisión regional de quién está bien, pues en qué territorio se están viendo tu película, que son como funciones que da tener una membresía paga, ¿cierto? Estas dos primeras plataformas te van a decir, listo, si ya tienes tu corto en Vimeo, inserta el link y nosotros hacemos el puente con Vimeo para que, digamos, los seleccionadores pues vayan directamente a ese enlace. Con Short Film Depot es una plataforma que sí te va a pedir el archivo de video para que se suba directamente y se almacene en la plataforma de Short Film Depot. Entonces ahí, por eso es importante que ustedes tengan presente que lo que tienen que montar es el screener. Reitero, se monta el screener y no la película, porque el screener es simplemente para eso, para que lo vayan viendo y tomen decisiones sobre ese visionado. Entonces, ¿qué pasa con estas plataformas cuando uno ya dice, listo, estas son las convocatorias abiertas o vigentes a las que puedo mandar mi cortometraje? Pues muchas veces cuando los festivales no te piden dinero para inscribir tu cortometraje y considerarlo, las plataformas sí te van a pedir digamos que un cobro que es con el que se sostienen estas plataformas. Entonces, en Film Freeway se maneja un fee que está alrededor de los 10,000 pesos.
está costando ahorita $2.25. Es decir que, por ejemplo, tú ves que hay un festival que no te está cobrando y para que pueda llegar este corto que ya está almacenado en la plataforma al festival al que se va a considerar, la plataforma te dice, listo, pero para que esta copia llegue a este festival, pues es importante que se pague ese fee. A veces se cobra, a veces no. Por ejemplo, con los festivales colombianos montados en Film Freeway, muchas veces simplemente es a un clic enviar todo ese press kit que está almacenado en Film Freeway y va a llegar directamente al festival y no te van a cobrar. En otros casos sí se genera ese cobro, o si los festivales establecen también una tarifa de inscripción, entonces se suma el fee de la plataforma con el costo que tenga el festival, que eso ya lo decide cada festival, ¿cierto? A veces puede ser $1, a veces pueden ser 300.000 pesos, todo depende del tipo de festivales. Eso también lo podemos como discutir si van surgiendo dudas al respecto. FESCOM maneja un sistema de créditos, entonces es lo mismo. Digamos, hay un festival al que tú quieres mandar que no tiene un costo de inscripción, pero FESCOM te va a decir, bueno, pero para que tu corto aquí se vaya a este festival, va a costar $2.50, entonces que son como 10.500, entonces ahí es donde se va sumando como esos gastos que va implicando la distribución. ¿Qué pasa con las plataformas? Ustedes dirán, no, pero ¿qué voy a montar mis cortos ahí si lo que va a empezar es a cobrarme para mandar? Pues resulta que si hay algunos festivales de tu interés que solo abran su convocatoria por una de estas plataformas, pues ese costo va a ser casi que obligatorio. Muchos de esos festivales no tienen la alternativa de tener, por ejemplo, el formulario de Google Forms, que es, digamos, te puede dar la opción como gratuita, pero hay algunos festivales que simplemente dicen, finalmente nos parece que esto nos hace la tarea más fácil de recibir los cortos para considerarlos, entonces sí o sí te va a tocar pagar ese crédito en FESCOM y es de la única manera que vamos a considerar tu película en este festival. Entonces por eso estamos hablando de las plataformas en estos momentos, porque se está estandarizando o pues ya es algo estándar ese puente entre distribuidores o productoras con los festivales, y pues es algo que agiliza también como estos procesos. En Short Film Depot lo que se usan son sellos, ¿cierto? Y en la plataforma cada envío también te va a costar un sello, ¿cierto? Entonces el sello tiene un costo de 3 euros, alrededor de 13.900, casi 14.000 pesos cada entrega. Y aunque el festival no cobre, la plataforma sí te va a pedir un sello. Entonces, listo, tenemos otra pregunta antes de pasar a la otra parte. Muchas gracias, Mateo. Pregunta Mateo Martínez Yepes, ¿de qué depende que la plataforma cobre un fee y por qué algunos festivales en Colombia no requieren fee? Bueno, pues digamos que muchas veces los fee lo que representan son la forma de sustentarse los festivales, ¿cierto? Digamos, los festivales más con mayor trayectoria, como son Venecia, Cannes, Locarno, Rotterdam, etcétera. Todos estos festivales pues ya, digamos, tienen establecido su sistema para financiarse desde las convocatorias, que es parte de donde llega el dinero para los festivales. Obviamente tienen patrocinadores, inversionistas, etcétera, y pues espacios de mercado que también van a cobrarte tu participación, y así se financian los festivales. Pero digamos que para el tema de convocatorias y participaciones, pues los festivales tienen una opción y es como cobrar ese fee de inscripción, y pues ellos sustentan muchas veces que con esos dineros es que pagan al equipo preseleccionador y seleccionador, ¿cierto? Entonces es como para ser autosostenibles en esta tarea ardua que, como vieron al inicio, hay festivales que reciben hasta 12.000 cortometrajes y pues tiene que haber un equipo de personas que se van a sentar a analizar cuáles son las películas que más conversan con las búsquedas de cada festival. Porque en Colombia hay algunos festivales que no cobran un fee de inscripción, porque muchos festivales, pues, y aquí me corregirán si hay personas que representan festivales, pues muchos de esos festivales también están subvencionados por el Estado,
y adquieren unos recursos y tienen unas apuestas de alguna forma más comunitarias o de un impacto más comunitario en el que pues no pueden, por ejemplo, o no deberían abrir un sistema de boletería justamente porque sus públicos puede que no puedan costear esos precios y pues tratan de que toda la parte financiera surja de las subvenciones o de la red de subvención estatal que hay en el país. Becas nacionales, becas regionales, becas distritales para los eventos de exhibición. Y de estos presupuestos que ganan estos festivales, pues se establecen, digamos, algunos rubros o para todo el tema técnico de la exhibición o incluso para contar con la presencia de realizadores o pagarles un fee simbólico, que es algo que pues se va viendo cada vez más. Digamos como por contraprestación a tener estas obras exhibiéndose y estando disponibles para los públicos de cada elemento. Pero también hay festivales que también empiezan a cobrar su inscripción, ¿cierto? Además de las plataformas. Las plataformas, como les digo, pues sí o sí van a tener el mínimo de cobro porque es también la fuente con la que se sostienen permanentemente en funcionamiento, ¿cierto? De algo tienen que existir, además de donaciones, inversiones, etcétera. Entonces un poco eso pasa. Entonces hay algo y es que las plataformas empiezan a ofrecerte como una promesa de ahorro o una modalidad que te promete ahorro. Entonces, por ejemplo, Film Freeway tiene una membresía Gold. Lo que pasa con Film Freeway, a diferencia de las demás, es que si tú pagas la membresía Gold, todas las películas tuyas quedan cobijadas por los beneficios de la membresía Gold, que suelen ser descuentos y no pagar ese fee de cada inscripción, ¿cierto? Es decir, si anula ese fee, es decir, que con cada envío te estás ahorrando 9.400 pesos y te empieza a reducir las tarifas que normalmente establecen los festivales. Entonces, por ejemplo, te dan descuentos entre el 20 y el 50%. Entonces, por ejemplo, si tú llegas como a la primera fecha de un festival y dice que cuesta 50.000, al tú tener la membresía Gold activa, te puede costar 30.000, 25.000 pesos. Entonces ahí hay una promesa de que entre más envíos hagas, pues vas a empezar a gastar menos porque ya cubriste como los gastos de un año. En FestHome lo que pasa es que tienen un sistema de pase anual o algunas bolsas de créditos. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, pues es que yo en FestHome solo voy a mandar a 5 festivales. Solo he visto que de todos los festivales que me interesan, solo 5 abren por FestHome. Entonces tú no deberías comprar el pase anual, sino comprar la bolsa de 5 créditos o 20 créditos, ¿cierto? Ellos tienen estas dos modalidades, pero lo que pasa con el pase anual es que se le asigna a una sola película. Es decir, si tú tienes un catálogo de 5 películas, tienes que comprarle un pase anual a cada película. Mientras que con las bolsas de créditos, pues tú vas gastándolos según los envíos que realices en esta plataforma. Y en Short Film Depot sucede igual. Entonces te venden un paquete de libros que van desde 3 sellos hasta 75 sellos, o con la reforma que sufrió la plataforma, entonces es similar a FestHome. Este super sello se le asigna a una película y entonces el costo del libro mayor, que tiene 75 sellos, cuesta 347.500, o el super sello para un cortometraje puntualmente, en donde ya no tiene que pagar cada sello por inscripción, porque sería como un pase full access de alguna manera, y también aplica descuentos sobre las tarifas de los festivales, entonces costaría 273.500 para cubrirlo por un año. Entonces yo ahí tengo anotadas algunas sugerencias y consideraciones, porque lo primero es, antes de irnos como a comprar estos sistemas de membresía o estos pases anuales, lo primero es que ustedes tienen que, si ya tienen establecida la ruta de distribución y si están autodistribuyendo su corto, pues establecer si vale la pena hacer la inversión, ¿cierto? Porque puede que si por FestHome solo van a hacer 7 inscripciones en el primer año de distribución, pues no es necesario invertir 250.000 pesos, sino pues distribuir alrededor de 90.000 pesos que costarían, o menos de 90.000 si compran una bolsa de mayor número de créditos, ¿cierto? Lo importante es cubrir la cantidad de envíos. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen
quieren comprar estos sistemas de membresía o de pases, pues lo importante es que les saquen provecho y estén en constante consulta de las plataformas, porque van a encontrar muchos festivales que el único costo que van a tener en esas plataformas pues son los créditos o los sellos o los fees de inscripción, y como ya pagaron ese año, entonces básicamente puede pasar derecho el cortometraje sin generar más gastos, ¿cierto? Entonces eso es importante que lo tengan presente cuando estén presupuestando esas bolsas para la distribución. Las membresías pueden ser más beneficiosas si se distribuye un catálogo de varias películas. Entonces, como les digo, por ejemplo, yo que distribuyo ya un mayor número de cortos, no solo el corto que yo haya coproducido, dirigido en mi colectivo, sino que, digamos, yo estoy representando 3, 4 cortos. A mí me sirve más en Film Freeway tener la membresía anual, ¿cierto? Y dedicarle a los cortos un pase anual en FESCOM o comprar una bolsa de 75 sellos en Short Film Depot, porque sé que ya no solo estoy inscribiendo un corto por festival, sino que estoy inscribiendo 4. Hay distribuidoras que manejan volúmenes mayores de 10, 20 películas, entonces también es un tema pues como de economizar estas inversiones que implica la distribución. Y aquí entonces voy como a retomar un poquito lo que Carol preguntó previamente, porque entonces pues también quiero como compartir un breve resumen de lo que podría estar costando un año de distribución autogestionada. Esto tiene que quedar súper claro, ¿cierto? Entonces me baso en los precios que están reflejando, digamos, las membresías en cada plataforma para este año, y digamos que sé que son plataformas que nos van a hacer la vida más sencilla desde que tenemos el press kit terminado, tenemos la copia de visualización o screener montada y vamos a empezar a efectuar las inscripciones, ¿cierto? Entonces, lo primero, ¿qué pasa con Vimeo? Vimeo es una plataforma que puedes usar gratuitamente, pero tiene un límite porque, pues, digamos que las plataformas te dejan conocer sus beneficios, pero una vez que a ti te va como gustando su servicio, lo que sea, pues dicen, bueno, pero si quieres un poquito más, esto ya toca pagarlo. Entonces Vimeo dice, listo, acá puedes montar tus videos gratis, pero si es para festivales, solo te dejo montar a la semana 500 megas, ¿cierto? Entonces es un límite supremamente bajo, que cuando pagas la membresía Plus, te deja hasta 5 gigabytes a la semana, ¿cierto? Fuera de eso, como les digo, pues entonces no pueden tener una opción de descarga en el Vimeo gratuito, tocaría pasarse a la Plus para que Vimeo pueda como permitirles también ese puente de listo, descarguemos la película, es decir, que ustedes pueden tener el screener. Vamos con relevo. Gracias, Laura. Y hola, Gilbert. Entonces, Vimeo, por ejemplo, lo pueden usar también como un medio de transferencia de materiales o de archivos. Entonces, ustedes pueden tener las dos versiones de su corto. El screener, ¿cierto? Protegido con contraseña, pero también el cortometraje sin las marcas de agua en versión HD, ¿cierto? Y también Vimeo, si lo pagan, pues podrían usar la opción de descarga como si fuera un WeTransfer o un Drive, ¿cierto? Entonces esas son como dos opciones. Lo que pasa es que Vimeo, al subir tu copia de video, te va a comprimir para su plataforma ese sistema. Entonces a veces puede que las películas pierdan algo de calidad en ese almacenamiento en Vimeo, pero funciona muy bien para, por ejemplo, estar pasando copias HD a los festivales que te soliciten este archivo. En el caso de Cine Specimen, pues yo trato de tener una membresía anual de WeTransfer, porque pues a veces tengo que entregar DCPs y los DCPs más livianos pueden estar pesando entre 10 y 15 gigas, entonces pues no me da, si no tengo un Drive pago o si no tengo un WeTransfer pago, pues el límite en WeTransfer, por ejemplo, son 2 gigas, entonces ahí no voy a poder almacenar los 4 o 5 DCPs o 10 DCPs que esté manejando con el catálogo completo. Entonces,
digamos que si quieren facilitar la tarea de almacenar y enviar los archivos de sus películas, y si quieren de verdad mandar archivos de mejor calidad como Master ProRes de 30, 80 gigas, pues lo ideal es tener un sistema de almacenamiento que les soporte esos pesos. Entonces, una membresía anual Pro de WeTransfer está ahora en 500,000 pesos. Como voy a tener mis cortos en Film Freeway, pues voy a pagar el año de la membresía Gold. En FestHome le voy a dar el pase anual a mi corto. Puede que lo empiece a hacer después de 6 meses o después del primer año de inscripciones. Entonces, pues también lo voy a considerar. Para Short Film Depot quiero un libro de 75 sellos, entonces lo compro. Y digamos, el DCP y los exportes, un servicio pensando un paquete y pues atreviéndome a dar un estimado económico, pondría 800,000 pesos, pero pues realmente estos costos pueden variar según el estudio al que se acerquen, o si ustedes hacen o aprenden a exportar DCPs, pues ahí ya tendrían que asumir también como todo el soporte técnico de estos exportes, que si funciona, que si lo lean las salas, etcétera, etcétera. Y un fondo de inscripciones por un primer año, yo sugiero que mínimo vayamos con 1.500.000 para las inscripciones, ¿cierto? Y estos costos, estas plataformas que de alguna forma se van estandarizando pues en el ejercicio de distribución, pues pueden llegar a costar alrededor de 4 millones, ¿cierto? Entonces ahí tengo unas alternativas o consideraciones. Por ejemplo, si ustedes están en proceso académico, están en universidades, como estudiantes, profesores, no sé, pero tienen el sistema de almacenamiento de Drive o de OneDrive ilimitado, pues entonces aprovechenlo, porque ahí pueden almacenar sus DCP, sus copias pesadas, pueden mantener el enlace disponible para enviar la copia de exhibición, ¿cierto? Digamos que lo del Vimeo, pues es eso. Si pagan una membresía anual de Plus, que es como la más económica y la menos profesional, sino que pues te va a dejar subir varios tipos de archivos y te da 5 gigas a la semana, que es como algo que, por ejemplo, yo con 4 o 5 cortos en distribución al año no he tenido problemas de que me quede sin espacio y así. Entonces, pues funciona. Puedes hacer tus propios DCPs, pero entonces no vas a tener quality check, que creo que es algo que pide, por ejemplo, el FS si ustedes hacen cortos con el fondo de desarrollo. O pues lo que les digo, o sea, ustedes pueden aprender a hacerlo como en sus casas, pero entonces luego les va a escribir una sala de exhibición como no nos está corriendo el DCP, o no es DCI, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí, si uno lo quiere hacer por sus propias cuentas, pues hay que dedicarnos a aprender bien todo el tema técnico de los DCPs, pero lo ideal sería pues acudir a un amigo o a un sistema que ya conozca este circuito, que trabaje con esto, que tenga su laboratorio y pues que nos dé la mejor calidad posible y las mejores garantías. Frente al DCP y a los exportes, siempre es bueno presupuestarlo, pero también hay que esperar al momento idóneo para hacer ese gasto, ¿cierto? Porque, digamos, si nuestra ruta de distribución se activa con festivales que nunca nos van a pedir el DCP, pues entonces es mejor evitarnos o ahorrarnos esa inversión y solo esperar que el DCP sea un exporte bajo demanda. Esa sería mi recomendación con el tema del DCP. Es decir, ustedes sí lo tienen que tener presupuestado, lo tienen que tener presente, incluso tienen que tener hablado como el servicio o la empresa que se los ayudaría a hacer, pero pues no pasar a generarlo si todavía no lo están necesitando, porque en algunas de esas rutas puede que en ningún momento les pidan el DCP, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad sobre esto, a no ser que ustedes ya digan como, bueno, no, yo quiero hacer una exhibición independiente, individual de mi película en la Cinemateca de Bogotá y que se vean las mejores condiciones, y además el corto es 5.1 en sonido, entonces pues lo ideal es que se vayan a un DCP, entonces pues ahí sí. Y hago la cuña de Refresh, que es la estrategia de distribución y promoción de cortos de Proimágenes, porque pues es una de las estrategias que puede ayudarle a ustedes a reducir este estimado general de distribución, porque el Refresh va a otorgarles una bolsa mensual de aproximadamente 400,000 pesos.
que son para inscripciones. El refresh ya tiene un ejercicio a lo largo de los años de representar este catálogo frente a espacios de mercado. Entonces, de alguna forma van a gestionar esos fee waivers, ¿cierto? Y tocando el tema del fee waiver, pues es lo que vamos a conversar a continuación. Entonces, listo. Antes de pasar al tema de fee waiver, abordemos preguntas. Muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas que creo que es apropiado plantearlas en este momento. Nos pregunta Juan David Barragán, siempre que yo envío un corto por medio de una plataforma, ¿tengo que pagarle fee a la plataforma además de lo que me cobra el festival? Pues mira que en Film Freeway hay momentos en los que, especialmente con los festivales colombianos, yo no tengo que pagarle a Film Freeway, Film Freeway para enviar mis cortos. Y porque pues yo tengo la membresía activada, la Gold, ¿cierto? Entonces de alguna forma ellos como que me evitan ese pago. Pero por ejemplo, hay festivales colombianos que también están en FestHome. Incluso hay festivales no solo colombianos sino a nivel internacional que abren por las diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, si tú pagas la membresía anual en Film Freeway y este festival al que quieres mandar está en ambas, pues si ya tienes activa como la exención del fee o del crédito por una de esas plataformas, lo mejor es que la mandes por una de esas, porque al menos FestHome y Short Film Depot sí te van a cobrar el crédito o el sello por cada envío que hagas. Siempre, siempre, siempre lo van a cobrar, independiente de que el festival cobre o no cobre. Si los festivales cobran, te va a sumar el precio de la inscripción al festival y el precio del puente que te está haciendo la plataforma, que sería el costo del crédito o del sello. Entonces, depende, pero pues también hay formas de ver qué te conviene o cuándo no se genera el costo adicional. Súper. También tengo dos preguntas que creo que las puedes contestar en este momento. Julián Torres pregunta, ¿cuál ha sido el promedio de presupuesto que has destinado a la distribución de tus cortos? Y Delgadillo Elgas pregunta si hay un porcentaje estimado del presupuesto por etapas para un cortometraje y si así fuera, ¿cuál es el porcentaje estimado para la distribución? Bueno, abordando otra vez estas inquietudes y la de Carol, yo lo que les aconsejaría es acérquense a las distribuidoras, tanto internacionales como nacionales, ¿cierto? Porque eso va a variar, ¿cierto? Como que depende de los planes o los paquetes que te ofrezca una distribuidora, pues tú podrías como, si hoy con esta charla dices, uy, no, pero qué pereza todo lo que hay que hacer para autodistribuir mi corto, prefiero entonces que, no sé, una distribuidora lo haga por 5 o 6 millones de pesos y va a incluir todo lo que les estoy como compartiendo. Entonces usted dice, pues mejor es como estimar esa bolsa mínimo 5 millones, 6 millones, como para al menos cubrir un primer año de distribución y las inscripciones, ¿cierto? Pero pues también hay otras distribuidoras que pueden estar generándote unos cobros mensuales y fuera de eso te va a cobrar también como las fee de inscripción que tú les apruebes, como este mes vamos a mandar a estos festivales y costó tanto, entonces ellos te cobran tanto el servicio como las inscripciones. Esto va variando, pero por ejemplo en Medellín, pues este año no lo tenemos, pero Medellín ha tenido en los últimos años un sistema de estímulos para distribución de cortometrajes que hasta ahora sé que solo lo ha tenido la alcaldía de Medellín, y ellos estaban dando un aproximado de 6-7 millones de pesos por cortometraje. En la administración pasada habían establecido como 2 bolsas de 14 millones, que ya era mucho, entonces como que se hizo la sugerencia de que lo modificaran a 4 bolsas de 7 millones cada una, y esto puede como realmente cubrir muy bien lo que son los costos, incluso de los 2 años de vigencia. Un cortometraje tiene una vigencia casi
estándar de 2 años en el circuito de festivales, porque hay festivales que buscan los cortos en ese mismo año de producción o aceptan recibir cortos de ese mismo año y del año anterior. Ese es como yo creo que es el 70% de los casos, y hay otros festivales que sí reciben ya cortos de 2, 3, 4 o ni siquiera discrimina el año en el que fueron producidas las obras. Entonces, digamos que para establecer al menos una distribución que cubra los 2 años de vigencia, uno podría estar hablando de que es ideal presupuestar mínimo 7 millones de pesos en la distribución, contemplando los exportes, contemplando una buena bolsa de inscripciones, y creo que esto pues aterriza muy bien en el tema del fee waiver, porque lo que pasa muchas veces es que uno puede hacer una gestión ante los festivales para no pagar como ese fee de inscripción, pero pues realmente es una tarea que toma mucho tiempo, mucha energía, y que en muchos casos van a responder que no, porque el fee waiver también de alguna manera responde más a unos convenios o a unos pactos entre las distribuidoras que se dedican a representar películas y que llevan material de interés a los comités de programación, porque tendrían que como asumir unos costos mayores de inscripción. Entonces empiezan a haber unas negociaciones en donde, como pueden ver en pantalla, pues algunos festivales dicen, listo, tú vas a inscribir más de un cortometraje, entonces te podríamos ofrecer, porque igual ese es el dinero con el que funciona el festival, te podríamos ofrecer un descuento del 50%. Entonces, el fee waiver básicamente, o la exención de tarifa, es eso, lograr que un festival, por algún caso puntual, o no te cobre o te cobre menos por la inscripción de esa película, ¿cierto? Entonces aquí también les traía preparado como este versus de los dos casos, ¿cierto? Porque entonces, si tú decides distribuir tú mismo tu corto, pues van a haber unas condiciones frente a que tú más bien acudas a un sistema o a un servicio de distribución, porque entonces yo ante los festivales, o las distribuidoras ante los festivales, empieza a suceder lo siguiente. Entonces yo lo empecé a hacer así, porque pues aclarando, cuando yo empecé a distribuir, pues lo hacía porque no tenía una bolsa suficiente para pagar un servicio completo y porque me interesaba y me enganché demasiado con el tema. Entonces lo empecé a hacer yo, pero empecé a abogar por fee waivers para mi cortometraje, mi proyecto de grado o mi primer corto profesional. Entonces siempre tenía que mandar un correo en donde me extendía dando el contexto, explicando que, digamos, si eran los principales festivales que te cobran alrededor de 300,000 pesos para inscribir tu cortometraje. Entonces yo decía, bueno, no tengo 300,000 porque tengo solo 1,000,000 de pesos para inscripciones, y si mando a 3 festivales con trayectoria amplia, pues ya se fueron 900,000 pesos de mi presupuesto. Entonces a veces como que mandaba correo y buscaba como o la lástima o la consideración, o ay, miren, es que soy de Colombia, o pues soy latinoamericano, no puedo costear el fee de ustedes que está en euros o en dólares. Entonces ese tipo de ejercicios se puede hacer, uno puede buscar los correos de los programadores o de los coordinadores de los festivales, si está pues como disponible en las páginas, o si ustedes asisten a eventos de exhibición o de mercado, pues también ahí pueden aprovechar a pedir los correos de contacto, los números, y después gestionar esto, ¿cierto? Pero entonces, como van a ver, una cosa es yo velar por el interés de una sola obra como directora o como productora de una película, versus la gestión que están haciendo las distribuidoras, que primero pues ya vienen año tras año inscribiendo películas a ese festival, entonces generan una trayectoria y generan una relación de reconocimiento. Es decir, yo sé que tú distribuyes películas y las películas que tú nos has traído nos han gustado mucho o conversan mucho con las búsquedas editoriales de este festival. Entonces, de alguna forma, las distribuidoras se van volviendo como los dealers de los festivales. Como les explico, entonces, si lo hacen ustedes, pues están buscando solo el beneficio de su única película, quizá, ¿cierto? Mientras que las distribuidoras pues están representando un volumen de películas que va desde las 5 películas más o menos a 20, o no sé cuántas puedan pues representarse al año, según las capacidades del equipo.
en esos tipos de intercambios o correos, pues hay que hacer un gran ejercicio de persuasión, porque entonces es como, bueno, por favor, necesito que no me cobren, entonces o apelo a la lástima o apelo a las culpas del primer mundo frente al tercero, etcétera, etcétera. El norte global ante el sur global. Y digamos que para las distribuidoras lo que ocurre es una oportunidad de negociación, porque por ejemplo, si yo tengo 2 cortos, o si yo me gestiono como los gastos entre mi catálogo para inscribir 2 cortometrajes y le escribo a un festival, oye, ya inscribí 2 cortos de mi catálogo, me falta inscribir otros 2. Entonces ellos van a decir, bueno, al menos tú ya nos invertiste un poco de tu dinero en nuestro festival y nosotros podemos reconocer ese gesto y te podemos dejar los otros 2 gratis o te los podemos dejar con el 50% de descuento. Entonces, de alguna manera uno empieza a tener estas oportunidades de negociar los fees. Además, hay que invertir mucho tiempo porque hay que primero investigar y sacar debajo de las piedras los correos, los contactos, luego redactar los correos, muchas veces tienen que ir en inglés. Entonces, eso es un tiempo y una energía que no todo el mundo está dispuesto a entregar. Y digamos que el versus frente a esto es que las distribuidoras en su ejercicio constante y si tienen una página web o ya tienen un reconocimiento en el sector, pues muchas veces antes es que se da como un ejercicio a la inversa o pasivamente, y es que los festivales o los programadores buscan revisar o consultar, conocer esas nuevas películas en esos catálogos que están saliendo para ese año. Entonces van a decir, bueno, ¿y vos qué tenés en tu maleta para nuestro festival? O cosas que me han pasado, por ejemplo, en mi ejercicio, es como yo era evaluador en un festival, pero yo ahorita en mi país hago otro festival que es un poco más pequeño, pero yo recuerdo mucho tu corto, entonces vine a tu página y te escribí porque me interesaría tener directamente ese cortometraje en mi festival. En el otro no quedó, pero en este sí va a quedar porque a mí me gustó mucho y aquí ya soy programador directamente del otro festival. Entonces muchas veces como que tener los cortos en un catálogo pues también facilitan la consulta y la búsqueda directa de obras que ya están disponibles en la web para consultar de qué van, su temática, su sinopsis, su tráiler, y hay algún botón de contacto o información de contacto en donde pueden empezar los programadores a escribirte directamente. Hola, este corto lo vimos en tal festival y nos interesa para el nuestro. Entonces esas cosas empiezan a pasar y se dan más fácil en el sistema de consulta que tienen las distribuidoras, porque cuando lo hacemos nosotros mismos, pues muchas veces solo contamos con las redes sociales o correos personales y muchos de esos correos los van a responder como lo sentimos, pero estos fee waivers son para distribuidores o no podemos dártelo porque así como tú nos estás escribiendo, nos están escribiendo miles de personas más buscando exactamente lo mismo y pues entonces el festival se quedaría sin dinero para funcionar. Entonces, el fee waiver realmente es un tema de mucha inversión de tiempo y energía, de mucha insistencia, de buena persuasión, pero muchas veces también ya está establecido para que se lo den a los distribuidores, no a las productoras individualmente. Y bueno, yo creo que ya estamos como cerrando este primer bloque, entonces pues no sé si hay más preguntas que abordar, y si no, pues entonces les invitaría desde ya que se conecten a la siguiente sesión, que también va a estar muy interesante, en donde vamos a ver que cuando ya se están ejecutando estos planes, entonces cómo nosotros podríamos establecer nuestras rutas o cómo sabríamos empezar cómo podríamos empezar a identificar cuáles son los festivales a los que idealmente hay que empezar a enviar, cuáles son prioritarios, cuáles no tanto, y también hacer un par de estudios de casos de los cortos que distribuyen Cine Specimen para que vean cómo a lo largo de estos años cómo ha cambiado su impacto con lo que se ha aprendido en el camino. Súper, Mateo, muchas gracias. Sí hay varias preguntas, sin embargo, creo que todas ellas, la de Natalia Saavedra, la de Isi Carol, de Carlos Ortiz, creo que las voy a dejar
para el próximo miércoles a las 3:30, que tenemos esta segunda parte de la conferencia, porque todo esto que ellos están preguntando tiene mucho que ver con esto que nos acabas de decir, que nos vas a contar ese día. Entonces creo que podemos guardarlas para ese día, para que de una vez queden en punta y no se vayan a perder la próxima conferencia. Tengo otras dos preguntas que creo que te quiero hacer una y quiero yo tomarme la libertad de contestarle la otra. Y es una pregunta que nos hace Daniel Garrido, porque él trabaja en una universidad e hicieron un corto que quieren inscribir como obra nacional para ser exhibidos en cine. Las dudas que él tiene respecto a poder registrar la película como obra nacional, creo que debe resolverlas directamente en la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que es la entidad que hace este trámite, porque él tiene dudas sobre si pueden o no hacer este trámite. Creo que más que preguntarte a ti, invito a Daniela a que consulte directamente a la DACMI para que le aclaren cómo debe hacer este trámite y si efectivamente puede registrar la película que ellos hicieron o no, porque su duda es porque ellos son una universidad. Creo que la DACMI lo puede responder, pero la última que sí te quiero dejar para ti y que creo que tiene mucho que ver con el cierre de este tema es la que nos hace Valentina, que pregunta cómo se acerca a las distribuidoras y si hay que pagarles. Para acercarse y dejar en consideración sus obras, no, nunca habría que pagarle a una distribuidora o a un distribuidor o distribuidora para que la considere. Normalmente es cuestión de dar a conocer la obra, ¿cierto? En el caso de Cine Specimen distribuye, lo que yo siempre he buscado es como que me contacten para decir, oye, mira, yo tengo este corto y quiero saber si de pronto a ti te interesaría o conversaría con lo que estás buscando para representar. Es lo que yo he hecho con distribuidoras internacionales, es como les cuento de dónde nace el proyecto, les dejo el enlace para que lo vean, que es indispensable tener acceso a un enlace de visualización y sobre esa visualización ocurre la conversación, ¿cierto? Entonces uno como distribuidor, pues dependiendo de las búsquedas, las apuestas curatoriales, los intereses personales, va a conversar o va a conectar con algunas de las obras, con otras quizá no, o puede que se llene el número de obras que uno puede o sabe que puede representar. Entonces, pues van a haber respuestas que sean un sí y si es un sí, pues seguramente avanzará la conversación a los temas de costos, porque pues como es un trabajo más de la cadena de la realización y exhibición audiovisual, pues es un servicio que seguramente va a tener un costo y que si de pronto ustedes no tienen ni la capacidad ni la disposición a financiar lo que puede costar un servicio de distribución, entonces por eso también tienen que aprovechar y no perder de vista las convocatorias de Refresh, que pueden acompañar muchas veces estas tareas, aunque el Refresh no es netamente una distribuidora, pues sí es una promotora de este catálogo que va a permitir que el corto se inscriba a festivales y que va a entregarles unos montos mensuales para que, digamos, si no pueden costearse un servicio o no tienen la disposición para hacer la distribución por sus propias manos, entonces el Refresh sigue siendo una alternativa y un tercer paso. Entonces, creo que eso es como lo que les aconsejaría. Identifiquen distribuidoras que les interesen y pues consigan sus correos, sus números y les escriben como, hola, mira, este es mi corto y me gustaría que lo vieras para saber si te interesa distribuirlo o no. Y ahí sí comienza como todo este camino. Bueno, Mateo, muchas gracias. Quedan un montón de temas. Por suerte nos queda bastante tiempo este miércoles para continuar. Le quiero agradecer también a los intérpretes que vienen desde FENASCOL, a Gilbert y a Laura, por supuesto a todo el equipo que está tras bambalinas haciendo posible esta transmisión, Jofen, Omar, Ernei y Carolina. Y a todos ustedes quienes nos están viendo, nos están mandando saludos y preguntas y muchos corazoncitos también, les agradecemos muchísimo. Les quiero recordar, bueno, primero, para quienes estén interesados en la convocatoria Refresh, cierra pronto, entonces vayan a leerla, a inscribirse pronto y
También contarles que en este momento estamos llevando a cabo la temporada de cine colombiano. Les invitamos a ver la programación, que la pueden encontrar en la página www.proimagenescolombia.com/temporada cine colombiano. Van a encontrar allí las actividades que estamos haciendo en el marco de la temporada, cuya región invitada este año es la región Caribe. Y para las personas que les interese ver las películas que estamos llevando en la temporada, las pueden encontrar en la página retinalatina.org. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y que descansen. Gracias, Daniel, Mateo, y a todos ustedes. Gracias a ustedes. Buena tarde. Nuestro cine es un mar infinito de relatos. Es la oportunidad de sumergirnos en todos esos mundos que componen nuestro país y emocionarnos con historias tan extraordinarias que solo alguien que ha vivido Colombia pudo haber llevado a la pantalla. Historias para reconocernos y sentirnos vivos. Tenemos un cine tan diverso como nuestros paisajes y nuestra gente. Un cine que nos atrae con su ritmo para llevarnos por caminos reales e imaginarios, para reflexionar sobre temas complejos y cogerle el paso a la forma en que nos contamos. Ver cine hecho en Colombia es abrir puertas y ventanas para ver todos los mundos que conforman nuestro país y reconocer en ellos la belleza de lo propio. Déjate sacudir, conquistar y emocionar por el cine colombiano. Temporada de Cine Colombiano 2024. Deja que el cine colombiano te emocione.